Bueno, muy bien, me escuchan bien y todo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ah, pero espérame, porque yo sí. Ya, perdón. Es que no funcionan mis audífonos. Ok, perdón, sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces, vamos a hablar de esta actualización de infarto agudo del miocardio que me pidieron que les diera y que le habíamos dado también el año pasado. Y creo que quiero que cubra dos propósitos. Uno, medio que cubrir el tema ya para los R1 de medicina interna y que cuando veamos la clase de síndromes coronarios agudos quizás nos podamos enfocar un poco más en angina inestable y infartos sin elevación del segmento ST. Y dos, que en general para todos el infarto con elevación del ST no sea una entidad que les dé miedo o que no sepan qué hacer, etcétera. De hecho, es una entidad relativamente fácil en la cardiología y yo creo que es de esas cosas que sí podrías tener bastante bien cubierto siendo internista sin necesidad de ser cardiólogo. Como hay muchas otras habilidades que yo sé que hacen muy bien de otros temas de la medicina interna, cosas de infecto, cosas a veces de reuma que no les da miedo manejar, neumonías que no les da miedo manejar. Creo que cada vez hay más sensibilidad en TEP, por ejemplo. Entonces creo que lo del infarto no debe de verse así como con miedo. Aquí ha habido una medio transformación en el programa de medicina interna a raíz de que hubo residentes de cardio y entonces como que te ponen un poco en la sombra los residentes de cardio y entonces ya no te dejan acercarte tanto, te da miedo opinar del electro, te da miedo decir lo que piensas porque por temor a equivocarte enfrente de ellos y no debe ser así, o sea, debe ser algo mucho más bajado y mucho más aterrizado. Y creo que debe ser un tema, pues sí, digo, si no te va a tocar atenderlos en el futuro, por lo menos saber de infartos y poder tener una opinión y hablar de cosas que tienen que ver con el infarto, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica es un continuo de esta enfermedad coronaria que, bueno, perdón, sabemos que si nos vamos a la fisiopatología, la cardiopatía isquémica es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, pero ya en la clínica y en los pasillos y en todas partes, la cardiopatía isquémica básicamente estamos hablando de aterosclerosis coronaria. Entonces hay este continuo entre no tener enfermedad aterosclerótica, tener enfermedad aterosclerótica leve que no daría estudios positivos o sea, no daría positivo en los estudios no invasivos, pero que ya empieza a haber remodelado y empieza a haber placa, y luego ya la cardiopatía isquémica estable o los síndromes coronarios crónicos cuando empieza a haber aterosclerosis donde ya hay un remodelado negativo y obstrucción, y finalmente los síndromes coronarios agudos que se caracterizan principalmente por la trombosis de las arterias coronarias por un evento agudo, por una ruptura de la placa o erosión de la placa. Como ven ahí abajo, uno de los elementos más importantes es el fenómeno de la inflamación. Y este ha sido uno de los motivos de estudio más importantes de los últimos años, porque había pacientes que a lo mejor no tenían tantos factores de riesgo y como quiera tenían síndromes coronarios agudos. Entonces, lo que se ha visto como un detonador también importante es la inflamación. Aquí estamos hablando de síndromes coronarios agudos, que son estos fenómenos agudos que suceden por trombosis y que nosotros nos estaríamos enfocando más en el infarto con elevación del segmento ST, que como su nombre lo dice, tiene elevación del segmento ST en el electro. Si no tiene elevación del segmento ST en el electro, pues no es un infarto con elevación del segmento ST. Eso es prácticamente todo lo que tienen que saber de esta clase, prácticamente. Eh, y como sabemos también, los síndromes coronarios agudos pueden ser oclusivos o suboclusivos. Cuando son suboclusivos, podemos tener
angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST, y cuando son oclusivos es cuando tenemos el infarto con elevación del segmento ST. Y esa pequeña distinción tiene que ver con temas de pronóstico, tiene que ver con temas de mortalidad en agudo, y por eso se hace esa distinción. En la práctica, en el uso coloquial del lenguaje en la clínica, nosotros al infarto con elevación del segmento ST simplemente le llamamos infarto agudo del miocardio. Ese ya la connotación implica que es con elevación del segmento ST. Entonces, podemos tener un fenómeno agudo que puede ser la ruptura de una placa, sobre todo en el hombro de la placa, y esa ruptura expone los materiales subendoteliales con la matriz, o sea, extracelular y con la sangre, y eso hace que haya un fenómeno trombótico. Con el uso cada vez más común de estatinas en la población, sobre todo para prevención primaria, yo que soy un súper fanático de darle a la gente estatinas cuando le calculo el riesgo y dice, no, ya este es el momento de tomar estatinas, pues los fenómenos agudos cada vez los vemos menos de ruptura de placa y los vemos más de erosión de la placa, ¿ok? Pero al final el evento finalmente sigue siendo el mismo, que hay inflamación, hay ruptura de la placa y hay formación de un trombo. Se libera el factor tisular, y el factor tisular activa la cascada de coagulación. Bueno, primero activa la agregación plaquetaria, bueno, la adhesión y luego la agregación plaquetaria, y sobre eso el factor tisular hace que se forme un trombo, ¿ok? Si ese trombo es oclusivo, es infarto con elevación, y si es suboclusivo, es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La definición, digamos, histopatológica del infarto es: hay muerte de células miocárdicas por isquemia prolongada. A los primeros 10 a 15 minutos hay disminución del glucógeno intracelular, alteración del sarcolemas, o sea, de la membrana, y relajación de las miofibrillas, que esto empieza a dar disfunción del corazón. 10 minutos a algunas horas puede haber ya normalidades mitocondriales y puede haber muerte celular, y horas después puede haber ya como tal necrosis. O sea, esto puede suceder hasta horas después. Y es por eso que la reperfusión, aún horas después, logra salvar el miocardio. Normalmente, la necrosis es de subendocardio a subepicardio, que ahí está mal escrito. O sea, primero se necrosa el subendocardio hasta llegar al subepicardio. La otra definición es que hay lesión miocárdica, y cuando hablamos de lesión miocárdica, estamos hablando de elevación de troponinas, prácticamente. Entonces, en la cuarta definición de infarto agudo del miocardio se introdujo esto que se llama lesión miocárdica. Y lesión miocárdica es cuando se eleva la troponina, pero no es por un fenómeno isquémico coronario, ¿ok? Puede ser una miocarditis, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser alguna otra cosa, pero no propiamente, donde hay lesión miocárdica, pero no isquemia coronaria. Entonces, se evidencia lesión miocárdica definida como una elevación de los valores de la troponina por al menos un valor por encima de la percentil 99 en un escenario clínico consistente con isquemia miocárdica. Esa es la definición de infarto. Y además tiene que ver elevación del segmento ST en dos derivaciones contiguas. Y cuando digo contiguas, no se refiere a que estén al lado una de la otra en el electro, sino que sean contiguas que corresponden a la misma zona del corazón, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, aquí tenemos que no hay lesión miocárdica, y luego puede haber aumento de la lesión, aumento de la troponina con lesión miocárdica, como vemos aquí, con los valores de troponina mayor de la percentil 99, del valor de referencia, y luego ya propiamente infarto agudo del miocardio cuando hay elevación de la troponina en un escenario consistente con isquemia miocárdica coronaria, ¿ok? Y que puede haber una curva de la troponina, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener hipoxemia, anemia, taquicardias ventriculares, insuficiencia cardíaca que no te den lesión miocárdica, o te pueden dar lesión miocárdica, o inclusive algunos de estos escenarios te pueden dar un infarto agudo del miocardio, ¿no? Según cómo se comporte la troponina y que sea de causa de isquémica. Entonces, aquí vemos cómo está la percentil 99, entonces los valores por arriba de esa percentil 99 ya te darían el diagnóstico que puede haber una elevación temprana de la troponina con luego una caída. Y este comportamiento de curva, que es lo que los residentes de cardio dicen así como si nada, curvió.
curvió, pues se refieren a esto. Cuando no curvea es cuando entonces decimos, pues entonces aquí a lo mejor no hay un infarto y más bien es lesión miocárdica. Esto lo van a ver mucho en urgencias, porque aquí además en este hospital, sobre todo en el Zambrano, son muy fanáticos de pedir troponinas. Entonces, pacientes que sale 30 de troponina y la gente se queda con duda y le piden una troponina después y vuelve a salir en 30. Entonces, pues eso como no curvió, pues entonces ya no se considera que sea un infarto, ¿no? Y el paciente se da de alta o se hace alguna otra cosa. Y bueno, nada más también este recordatorio de que las enzimas cardíacas pues no se elevan inmediatamente en los primeros minutos después de los síntomas, ¿ok? Y esto es importante porque, sobre todo cuando veamos la clase de angina inestable, infarto sin elevación, veremos que esto es importante para el tema del diagnóstico. Pero bueno, en infarto agudo del miocardio, las troponinas no son esenciales para el diagnóstico, son importantes para el pronóstico, ¿ok? Pero no necesariamente para el diagnóstico, porque normalmente actúas antes de tener los resultados de las troponinas. Entonces puede haber elevación de troponinas por daño miocárdico eh, relacionado con isquemia miocárdica aguda, como una ruptura de una placa aterosclerótica, o bien daño miocárdico relacionado con isquemia miocárdica debido a un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, como se ve en estos ejemplos, arritmias, taquiarritmias, hipertensión severa, anemia severa, o bien otras causas de daño miocárdico no isquémico, que pueden ser condiciones cardíacas como falla cardíaca, miocarditis, Takotsubo, un procedimiento de revascularización, o condiciones sistémicas como sepsis, un stroke, enfermedad renal, etcétera. Entonces, todas esas cosas podrían elevar la troponina y hacemos esta distinción entre tener un infarto y tener lesión miocárdica. Hablando de la definición y también de la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, pues hay varios subtipos, ¿no? Pero generalmente los más importantes son que es el infarto del miocardio tipo 1, que sucede cuando hay ruptura o erosión de una placa aterosclerótica y hay un fenómeno trombótico que tapa la arteria, que es lo más común, ¿no? Este es el escenario más común que todos conocemos, cuando se rompe una placa y se tapa la arteria. Entonces hay síntomas agudos de isquemia miocárdica, cambios en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas con el tiempo, evidencia por imagen de pérdida del miocardio o una alteración de la motilidad segmentaria de las paredes, o bien la identificación de un trombo coronario en una angiografía coronaria o en un angiotac, ¿no? O inclusive en una autopsia. Y todo esto acompañado de la elevación de las troponinas con aumento y descenso de la troponina. Entonces, para el diagnóstico inicial del infarto agudo del miocardio, está como clase 1, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, que eso se tiene que hacer con un retraso no más de 10 minutos. Aquí algo que también para la práctica, más que de las guías, siempre yo recomiendo que ante la duda tómale un electro. O sea, se cometen muchos más errores por electros no tomados que por electros que se tomen, inclusive hasta que se puedan interpretar medio equivocadamente. Entonces, si hay duda, etcétera, algo no está bien, tómele un electro a un paciente. Yo sé que no cueste nada, o sea, que no, al paciente no es que no le vaya a costar nada, pero realmente el diagnóstico de exclusión del electro es muy valioso, es decir, oye, no tiene nada, eso tiene mucho valor. Como ustedes saben, hace poco hubo un caso de una paciente de 45 años que antes de tomar un vuelo hacia Monterrey en Bogotá tuvo mucho vómito y dolor abdominal y luego creo que inclusive hasta vomitó en el avión, llegó aquí, se sentía mal, se fue a su casa, pero no se le quitaba el dolor de la gastritis y del vómito, entonces vino aquí, le dieron antiespasmódicos y le dieron no sé, inhibidor de la bomba de protones, no se le quitó. Y varios tiempo después de que había llegado a urgencias, dijo, oye, pues esto no está bien. Y entonces el urgenciólogo le tomó un electrocardiograma y tenía un infarto con elevación del ST. Que si no se lo hubieran tomado, pues se hubiera muerto. Entonces, por eso digo que ante la duda, tomarle un electrocardiograma al paciente. Poner a un paciente en un monitoreo con capacidad de desfibrilador es indicado lo más pronto posible en pacientes con sospecha de infarto con elevación del segmento ST, porque sabemos que estos pacientes rápidamente podrían tener una arritmia que tiene que ser desfibrilable y pues si ya están conectados al monitor y a los parches, es muy fácil que esto vaya a salir adelante.
Utilizar derivaciones adicionales a las típicas del electro de las 12 derivaciones, sobre todo derivaciones posteriores y derivaciones derechas. Y tomar marcadores séricos de infarto lo más pronto posible, aunque esto no debería de retrasar el tratamiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el criterio del infarto con elevación del segmento ST? Es manifestaciones sugestivas de infarto agudo del miocardio en el electro, que puede ser la elevación nueva del punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de, punto de corte de 1 o más de 1 milímetro en todas las derivaciones que no sean B2 y B3, porque en esas derivaciones en B2 y B3 tiene que ser mayor de 2 milímetros, ¿ok? Que aquí te ponen mayor de 2 milímetros en hombres de 40 años, mayor de 2.5 en hombres menores de 40 años o mayores de 1.5 en mujeres. Y esta distinción tan especial y que yo no quisiera que necesariamente se tengan que memorizar y porque entonces sí, algo sencillo se vuelve complicado, es para aumentar la sensibilidad del electro, ¿no? O sea, si te vas a mayor escrutinio, pues vas a tener mayor sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente de menos de 40 años en B2 y B3 tuviera una elevación del punto J, pero es de 1.5 milímetros, pues ya no calificaría con un infarto con elevación. Pero mira, la verdad es que si el paciente está ahí con angina y tiene esa elevación, pues vas a tener que buscar alguna otra manera de diagnosticar si lo tiene o no. Obviamente, eso sería para infarto con elevación. Luego teníamos los cambios para infarto sin elevación o angina inestable, pero eso es de otra clase, eso no tiene nada que ver. Dice, cuando las magnitudes del punto J, de la elevación del punto J, de las derivaciones B2 y B3 son registradas de un electrocardiograma previo, con que haya una elevación o sea, nueva, más de 1 milímetro, porque ya se había documentado previamente que el paciente ya tenía elevación, comparado con el electrocardiograma previo, ya se debería considerar como algo de isquemia, ¿ok? Entonces, es mucho rollo para decir que con la elevación de más de 1 milímetro en todas las derivaciones o de más de 2 milímetros en B2 y B3 serían suficientes para el diagnóstico de infarto con elevación. Y aquí está un ejemplo, ¿no? O sea, ahí tienes el punto J y tienes un poco la línea de base y entonces ahí estás tomando en cuenta dónde está el punto J, que ahí está 1, 2 milímetros arriba de la línea de base que sería aquí, ¿no? O sea, si tú tomas de aquí que estás a la mitad del cuadrito, la otra mitad del cuadrito sería aquí y la otra mitad del cuadrito sería aquí, entonces serían 2 milímetros. Y acá, bueno, acá está mucho más claro porque de la línea de base, el punto J, que es donde está aquí la transición, pues está como 4 milímetros elevado, ¿no? Y aquí te lo pone también simplificado, dónde está el punto J, que es en esa transición del QRS. Muy bien. Entonces, esto es, o sea, empezamos a meter en el tema del electro, ¿no? Entonces, diagnóstico electrocardiográfico, dijimos, el electrocardiograma en síndrome coronario debería de incluir las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores. Ese es el deber ser en un paciente con síndrome coronario agudo, se deberían de tomar todas las derivaciones. Y ya lo dijimos, si hay mayor de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas o mayor de 2 milímetros en B2, en B3 en hombres y 1.5 en mujeres, para simplificarlo, ¿ok? Entonces, o que haya un bloqueo de rama izquierda y ahora recientemente un bloqueo de rama derecha nuevo, también se podrían considerar como un síndrome coronario agudo. Entonces, sí, otra vez, entiendo la parte de todas estas reglas, pero, eh, eh, yo lo que también me gustaría es que uno vea este electro que está aquí y diga, ah, tiene un infarto con elevación del ST, no hay duda. O sea, sin medirle, ¿verdad? Digo, aquí a lo mejor está muy claro, pero esto es lo más importante, o sea, esto es lo que llega, electro, lo ves y órale, lo siguiente que tienes que hacer, sí está bien lo de medir y todo y las reglas, pero yo quisiera que fuera más fácil para ustedes decir, oye, tiene infarto con elevación, se va a morir si no lo atendo rápido, ¿ok? Por ejemplo, a mí me pone muy nervioso un electro como este y que el paciente esté en urgencias esperando a que lo pasemos a sala de hemodinamia. Porque yo nomás estoy esperando en el momento en el que empiece a fibrilar, porque es un infarto anterior que va desde B1 hasta B5, son los que más fibrilan. Y si te fibrila, te cambia todo, o sea, te cambia todo lo que va a pasar en urgencias, hay que desfibrilarlo, luego a lo mejor hay que darle maniobras, luego hay que pasarlo dándole maniobras, entonces no va a ser lo mismo que si lo logramos pasar y le metes un catéter rápidamente y metes una guía para destaparle la arteria, ¿no?
Bueno, pero déjame ver. Sí. Entonces, en los infartos inferiores, el ventrículo derecho está comprometido en el 45% de los casos. Es decir, vamos a decir, en el 50% de los casos, en la mitad. Entonces, es un error que si tienes un paciente con un infarto inferior, no le tomes derivaciones derechas. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y qué implicación tiene saber que tiene o no tiene un infarto del ventrículo derecho? Pues para el tema de meterlo en hemodinamia rápidamente, ninguna. Pero para el tema del manejo, toda la diferencia del mundo, ¿ok? Tan sencillo como que el infarto del ventrículo derecho no se maneja con diuréticos, se maneja con volumen. Y si tú te equivocas, si el paciente está medio en falla cardíaca y tú crees que está ahí y le das diurético, lo vas a tronar. O sea, entonces es importante saber primero que tenga extensión eléctrica al ventrículo derecho, porque luego puede tener extensión mecánica al ventrículo derecho, que eso lo vas a revisar después. Pero si el ventrículo derecho te pasa de noche, pues entonces nunca te vas a enterar porque el paciente está tan mal, ¿no? Infarto inferior con el supernivel del ST de 1 milímetro más en cualquier derivación de B4 a B6R se considera ya infarto del ventrículo derecho. Y aquí está el ejemplo acá a la derecha, cómo tiene elevación del segmento ST. Entonces, es bien sencillo, nomás cambias los electrodos de lado y tomas otra vez el electro y ya está, ¿no? Entonces, todo infarto inferior, derivaciones derechas. Todo infarto inferior hay que tomar derivaciones derechas. Puede haber infarto del tronco de la coronaria izquierda o enfermedad coronaria trivascular infartado. Ahí lo que se suele observar es supranivel del segmento ST en ABR y en B1, o puede haber infranivel del ST en 8 o más derivaciones, siendo este infranivel máximo en B3 a B5. Entonces, si ven aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo tienes elevación del ST en ABR y luego cuenta más o menos dónde hay derivaciones con infranivel. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, acá hay, acá hay, acá hay, pues prácticamente todas, ¿no? Entonces cumple el criterio. Acá también empieza a ver infranivel aquí abajo, digo, aquí en la cara lateral, acá también, pues un poco en la cara inferior. Entonces ese es un infarto pues, mucho más peligroso porque puede ser o de 3 vasos y que uno de esos vasos se haya infartado, o un infarto del tronco de la coronaria izquierda, que obviamente va a tener pues, mayor complejidad y peor pronóstico. Entonces, la evolución del electro normalmente aparece una elevación del segmento ST en los primeros minutos, primera hora máximo, y luego en las siguientes horas, si lo dejas evolucionar, va a ir apareciendo una onda Q y la onda R va a ir bajando, perdiéndose ese primer vector de activación del electrocardiograma. Después se va a mantener la elevación, pero va a empezar a ver la inversión de la onda T y va a empezar a hacer una onda Q mucho más profunda. Eventualmente, los siguientes días va a bajar el segmento ST, se va a quedar la onda Q y se va a quedar la onda T invertida. Y ya semanas después se normalizaría el ST y la onda T, pero la onda Q se quedaría como un dato de necrosis. Hoy en día tenemos menos, antes la distinción del infarto era infarto con onda Q o sin onda Q. Y eso ya no existe porque con el advenimiento de la terapia de reperfusión muy rápido, ya casi no hay infartos con onda Q. Entonces, de hecho es un buen criterio es un criterio, digamos, de éxito de que hiciste las cosas rápido, el que no desarrolló ondas Q. Bueno, esta es otra cosa importante de este tema, que es, aquí sí, pues no hay como que no, o sea, no nomás queremos que sepan si tiene o no tiene elevación del ST, porque eso más bien es de los estudiantes de medicina. Aquí sí queremos saber dónde está el infarto, ¿ok? Entonces, tienen que recordar, primero en el panel del lado izquierdo, tienen que recordar que hay 3 arterias coronarias, que la arteria descendente anterior irriga la pared anterior del corazón y el septum interventricular, y una pequeña parte tirando a la cara, digamos, anterolateral con las diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto irriga la descendente anterior y es la arteria que más territorio irriga de las 3. Y por lo tanto, más territorio se vería comprometido y por lo tanto, más posibilidad de tener arritmias. Después, la circunfleja es una arteria que realmente va dando la vuelta por atrás hacia atrás del corazón. Entonces, lo que más irriga la circunfleja es la pared lateral, acá, por un ladito, ¿no? Y entonces va dando ramos obtusos que van bajando e irrigan la pared lateral, ¿de acuerdo? Y por último, la arteria coronaria derecha nace independiente de su propio seno de Valsalva
va avanzando primero anterior, luego igual, se va por la parte de atrás, y la arteria descendente posterior en el 95% de las veces da la rama descendente posterior, que es un equivalente de la descendente anterior, solo que por atrás, ¿ok? Y que también la rama descendente posterior da unos ramitos que irrigan el septum también, igual que la descendente anterior, solamente que la descendente anterior irriga 2/3 partes del septum y la descendente posterior una tercera parte, ¿de acuerdo? Ahora, la otra cosa importante del panel del lado izquierdo es ver cómo las derivaciones del electro están como viendo hacia un territorio del corazón, ¿ok? Entonces, si fijan, como que B1 y B2 a veces les llamamos de derivaciones derechas porque están viendo más hacia el lado derecho del corazón. ¿Dónde se divide el corazón entre el lado izquierdo y el lado derecho? Se divide en la descendente anterior, porque la descendente anterior corre por el surco interventricular. Entonces ahí es donde se divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Entonces, todo lo que esté de este lado es el lado derecho del corazón y todo lo que esté de este lado es el lado izquierdo del corazón. Entonces, B1 y B2 son dos derivaciones que ven un poquito más hacia el lado derecho del corazón, específicamente son derivaciones que ven el septum, ¿ok? Y bueno, que ven el septum, ya está. Ahora, B3R, B4R, B5R, B6R, pues con su nombre lo dicen, ven todo el lado derecho, particularmente el ventrículo derecho, y por eso las tomamos cuando tenemos sospecha de un infarto inferior que podría estar extendiéndose hacia el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Ahora, B3 y B4 son las derivaciones que ven hacia el frente del corazón, hacia la pared anterior del corazón. Entonces son propiamente las derivaciones de la pared anterior del corazón, ¿ok? Que es esta zona de por aquí. Y luego, B5 y B6, hasta aquí al menos, ven la pared lateral del corazón, ¿ok? Aunque, claro, si quieres ver más pared lateral, pues te vas hasta acá, ¿verdad? B7, B8, y entonces terminas de ver toda la pared lateral, ¿no? Muy bien. Y bueno, y B8, B9 se dice que son las derivaciones para ver la pared posterior del corazón. O sea, tú podrías tener una arteria tapada, por ejemplo, una descendente posterior acá atrás, perdón, un ramo posterolateral o en la misma descendente posterior que dé un infarto de la pared de atrás del corazón. Y entonces la elevación del ST va a estar en B8 y B9, que son las derivaciones posteriores, que literalmente en el paciente se ponen en la espalda, nomás para que sepan hasta dónde llega B8 y B9, y por si no sabían, lo busquen en un diagrama, ¿no? Donde se pone el electrodo de B7, el de B8 y el de B9, para que lo tomen bien. Muy bien. Y en el plano frontal, D3, ABF y D2 ven la parte de abajo del corazón, por eso le llamamos las derivaciones inferiores. ABR ve todo, como por eso ahí está medio un poco el tronco, todo esto. D1 y ABL también ven la pared lateral, pero más bien lo que le llamamos nosotros la pared lateral alta. Y entonces, cuando toda esta información que les acabo de decir la extrapolamos al electrocardiograma, tenemos que B1 y B2 ven la parte septal, que ojo, la parte septal pertenece un poco a la pared anterior, pero es propiamente el septum. Luego, B3 y B4, la pared anterior, B5 y B6, la pared lateral baja, D1 y ABL, la pared lateral alta, y D2, D3 y AVF, la pared inferior. ¿Ok? Este diagrama de aquí arriba se lo tienen que saber de memoria para el resto de sus vidas por ser internistas, nada más por ser internistas, ¿ok? Así como yo me tengo que aprender otras cosas que no son de mi área, pero que las tengo que aprender, igual. O sea, entonces estos sí tienen que saber bien. Ahora, nosotros casi nunca tenemos infarto con elevación del ST de B1 y B2 nada más. ¿Por qué? Porque no es que nada más se infarte el septum. O sea, ¿cómo se va a infartar nada más el septum y nada más? Pues no se puede porque si la DA se tapa. Entonces, generalmente tenemos a veces infartos de B1 a B4. Entonces le llamamos infarto anterior, ¿no? Ok, si nada más fueran B1 y B2, como sí cumple la regla de que son derivaciones contiguas, porque son de la misma área del corazón y tienen elevación del ST, pues diríamos, es un infarto septal. Está bien. Pero normalmente veríamos a lo mejor infarto de B1 a B4. O a veces vemos infarto de B1 a B6. Cuando vemos un infarto de B1 a B6, no decimos que es un infarto anterior y lateral, y que son dos arterias diferentes. A eso le llamamos infarto anterior extenso. Y es una sola arteria, nada más que como cubre mucho territorio, por eso se elevaron las 6 derivaciones, ¿de acuerdo? Pero lo que sí vemos a veces es infarto nada más de B5 y B6, solitos, o bien acompañados con D1 y ABL.
Y entonces esa definitivamente es la pared lateral y entonces esa es otra zona distinta. Y luego por último vemos las derivaciones inferiores, que a veces hay una cosa muy particular, que tienes, por ejemplo, elevación del ST en D2, D3 y ABF con elevación de, vamos a decir, B6. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué pasa eso si son dos territorios distintos? Bueno, porque podría ser que aquí en esta parte de acá hay un ramo posterolateral que se vea muy grande y se vaya hasta por acá, por atrás del ventrículo izquierdo, y entonces está terminado por irrigar una parte de la parte lateral del ventrículo, y entonces eso hace que dé una imagen de elevación del segmento ST en esa zona. O bien puede pasar otra cosa que es que la arteria circunfleja sea la arteria dominante, es decir, sea la arteria que da la descendente posterior. Entonces, en vez de que nazca, que eso sucede en el 5% de los casos, en vez de que nazca la descendente posterior de aquí de la derecha, nace de la circunfleja y por lo tanto entonces está involucrado la pared lateral y la pared inferior y entonces a veces pasa que cuando hay elevación del ST en B5, B6 y la pared inferior, podría ser un infarto, le llamamos inferolateral, que podría ser por una circunfleja dominante o podría ser por una derecha con un ramo posterolateral muy grande. Y eso a veces no se puede aclarar muy bien hasta que no haces una angiografía coronaria. Muy bien. Por último de esta diapositiva es que, como ya lo dije en un principio, son tres arterias coronarias, prácticamente son tres paredes, la anterior, la lateral y la inferior, y cada una de esas paredes está irrigada por una arteria. Entonces, si tienes involucro de B1 a B4 sería la descendente anterior, que es esta zona de aquí que ya marqué, incluyendo la diagonal, ¿no? Si está involucrado B5, B6, 1 y ABL sería la circunfleja, o bien, pues una rama diagonal muy grandota de la DA, pero que sea difícil que solita diera tanto cambio en el electro, pero bueno, puede pasar. Y por último, las derivaciones inferiores están generalmente irrigadas por la coronaria derecha, salvo ese pequeño caso que les digo cuando la circunfleja es dominante y no la coronaria derecha. Muy bien, entonces esta es una diapositiva muy básica, pero no tiene importancia que sea básica, lo importante es repasar los conceptos y que se sientan seguros y entonces más vale explicar las cosas aunque sea muy, muy básico. Bueno, esos son ejemplos de electrocardiogramas que les puse, que quiero que los veamos o sea, que le dediquemos un minutito a cada uno. Ya sé que parece muy obvio, pero quiero que lo veamos porque eventualmente hay algunas cosas que no podrían no ser tan obvias. Por ejemplo, este electrocardiograma, su principal alteración está en B1, B2, B3, B4 y B5. Yo creo que eso es lo que se podría ver, ¿no? Pero llama la atención que aquí en B1 y en ABL también hay alguna pequeña alteración. ¿Y por qué se vuelve eso? ¿Por qué lo vuelve esto un electrocardiograma difícil? Pues porque te podría hacer pensar en otras patologías. Y entonces, bueno, eso es lo que lo vuelve difícil. Este electrocardiograma, si se fijan aquí en la pared inferior, el QRS está un poquito ensanchado. Entonces, es un infarto anterior, pero con trastorno de la conducción intraventricular. Y entonces, esto puede ser de peor pronóstico el hecho de que tenga elevación del ST en la pared anterior, pero además tenga el trastorno de la conducción intraventricular. Entonces, bueno, nada más es un ejemplo de eso. Normalmente cuando en una derivación hay elevación del ST, en las derivaciones opuestas habría infranivel del ST como una imagen en espejo que le llamamos, ¿no? Que es algo que buscamos comúnmente. En este panel del lado derecho, este es un infarto donde también se ve involucrada la pared anterior, y aquí creo que no hay duda, pero si se fijan los QRS en la pared inferior y en la pared lateral, o sea, en estas derivaciones anteriores, todos estos QRS son angostos, todos son angostos. Y entonces este es un infarto anterior sin trastorno de la conducción intraventricular, que podría tener un poquito mejor pronóstico, ¿ok? Eso que acabo de decir es una sutileza, a lo mejor eso sí es más para cardiólogo, pero no tiene importancia para ustedes. Lo que quiero más bien es que sus ojos se familiaricen con electros, con elevación del ST, ¿ok? Eso es lo que quiero que estén familiarizados con eso. Muy bien. Entonces, ya.
Bueno, aquí en el panel del lado izquierdo les voy a dar un minuto para que lo vean. Ok, entonces, y esto parece como un medio de truco, pero este es un infarto como lateral. Fíjense cómo aquí hay una pequeña elevación de uno lateral, aunque en B5 y B6 no se ve tanto, aquí hay una elevación del ST, ¿ok? Entonces, un poco la razón de poner este ejemplo es no tener miedo de cantar un infarto con elevación, con algo que tiene, o sea, que parece poquito. O sea, esto se podría considerar. Ahora, aquí el punto J en B2 y B3, pues en B3 no sé si cumple el criterio de los 2 milímetros, en B2 pues, quizá un poquito más, pero bueno, donde se ve así la imagen como de bandera que le llaman, es en D1 y ABL. Entonces, esto en el contexto de un paciente con síntomas, se consideraría un infarto con elevación del ST de la pared lateral, que inclusive tiene un poquito de imagen en espejo aquí en la pared inferior, ¿ok? Luego acá vamos a ver otra vez ejemplo del lado derecho. Vamos a ver un minutito. Vean todas las 12 derivaciones. ¿Ok? Hay que ver las 12 derivaciones. Y bueno, pues entonces ya viendo las 12 derivaciones, pues creo que es muy franco los cambios que hay en D2, en D3 y en AVF, que es compatible que es en el hecho de ser derivaciones contiguas. Ahora, miren lo que pasa aquí, por ejemplo, en B1, B2 y B3. Son derivaciones que pueden ser las opuestas a la cara inferior, y entonces tienen esta imagen en espejo. Pero en realidad, esta imagen en espejo no es tanto de la pared inferior, sino esta imagen en espejo de estas derivaciones sería de qué pared. De la pared posterior, porque atrás de B1, B2 y B3, por el otro lado están B7, B8 y B9. Entonces, a lo mejor este paciente lo que habría que hacer es tomarle un electro con derivaciones de B7, B8 y B9 para ver si no tiene elevación del segmento ST en la pared posterior y entonces sea un infarto posterior inferior, ¿no? Entonces, que digo, sigue siendo la misma coronaria derecha, pero con involucra a lo mejor un poco más grande. Aquí tiene una pequeña elevación del segmento ST en la pared lateral, y esto podría hacer que esta coronaria derecha pues, sea dominante y también tenga un ramo posterolateral que esté involucrando ahí la circunfleja. Pero bueno, estas cositas de aquí, esto de acá, de B3, B5, B6 o este infranivel del segmento ST, no les deberían de meter ruido o duda al ver esto de acá. Tú dices, oye, pues no sé qué es esto, pero esto es una elevación del ST y esto es un infarto con elevación del ST. Y aquí sí no hay duda, ¿no? Luego lo mismo acá, ¿no? O sea, acá, bueno, nomás un poquito para regresar. Entonces, aquí hay elevación en D2, digo B5, B6, pues entonces ese podría ser el ejemplo de qué es o la cara, una circunfleja dominante o una coronaria derecha con un ramo posterolateral grande, ¿de acuerdo? Y acá por último, D2 tiene elevación del punto J, D3, AVF. Este paciente tiene un infarto inferior que hay que tomarle derivaciones derechas para ver si no tiene extensión al ventrículo derecho. Muy bien, otras causas que causan elevación del segmento ST y que no son infarto, la angina de Prince-Metal, o sea, eso te causaría una elevación del ST igualita que la de un infarto con elevación del segmento ST, pero luego al paciente de repente le tomas otro electro, así al momento dice, ay, ya se me quitó el dolor, le tomas otro electro y sale normal. Entonces, nunca un infarto por una placa rota se normalizaría en minutos, ¿verdad? Sobre todo y sin reperfusión. Podría haber datos de repolarización precoz en personas jóvenes, en atletas, y normalmente tienen como pequeña muesca así, y entonces eso es lo que lo distingue de no considerarse elevación del ST. Una pericarditis aguda que hace que se vea esta imagen, pero que también puede estar acompañada de depresión del segmento ST y que se ve elevación del segmento ST en todas las derivaciones. Un bloqueo de rama izquierda podría tener por default elevación del segmento ST, y crecimiento del ventrículo izquierdo también podría tener elevación del segmento ST por cambios en la repolarización. Muy bien.
Hablando de la respuesta inicial de infarto, entonces cuando un paciente tiene síntomas de un infarto agudo del miocardio con opresión intensa en el pecho, diaforesis, náusea, disnea, sensación de que se va a desmayar, pues se contacta a un médico, ¿no? Entonces, y lo primero que hay que hacer, pues es tratar de tomar el electro. Entonces, si la ambulancia va y le toma el electro, puede hacer el diagnóstico, si no hay que llevar al paciente a un lugar donde le puedan tomar un electro, y bueno, ahí se hace el diagnóstico con el electro. Si el paciente tiene elevación del segmento ST, lo que sigue para ese paciente es la reperfusión, ¿ok? No hay nada más en el algoritmo después del electro que no sea la reperfusión. Claro que en lo que lo llevas a la reperfusión sí le vas a dar unas medicinas, pero ahorita hablaremos de ellas, pero directamente la reperfusión. Entonces, si el paciente tuvo el dolor y él se fue por sus propios medios a un lugar donde donde se hacen cateterismo, se toma el electro, sale con elevación del CT, tiene que pasar inmediatamente a hacerse un cateterismo y a destapar la arteria. Si el paciente llega a un lugar donde no se hace cateterismo, pues hay que trasladarlo, o si la ambulancia en su casa le diagnosticó el infarto, pues hay que trasladarlo. Ahora, si el paciente está a 120 minutos o menos de distancia, pero no de distancia en carretera, de distancia de que le hagan una angioplastía. O sea, eso puede significar que a lo mejor a donde vayas se van a tardar en hacerte una angioplastía 30 minutos. Una vez que llegues ahí, entonces tú necesitas estar a máximo 90 minutos en ambulancia o en tu propio coche para poder decidir irte a un lugar donde te hagan una angioplastía inicialmente. Si estás a más de 120 minutos de la posibilidad de que te destapen la arteria, entonces lo mejor es hacer una fibrinolisis. Ahora, esto suena un poco loco y siempre lo digo, pero aunque no lo crean, si estás a 90 minutos de que te hagan una angioplastía, tú dices, oye, es una hora y media, ¿cómo voy a quedar con la arteria tapada una hora y media en vez de que me den una fibrinolisis ahorita aquí en caliente y me destape la arteria? Bueno, aunque no lo crean, múltiples estudios han demostrado que si te destapan la arteria con fibrinolisis, o sea, más bien, perdona, si te dan fibrinolisis, aún y que se te destape la arteria, contra trasladarte y que te hagan una angioplastía primaria, los resultados al mes, a los 6 meses y al año son mejores con angioplastía primaria que con fibrinolisis. A tal grado que hay esta regla de que solamente te daríamos fibrinolisis si estuvieras a más de 120 minutos de distancia de una angioplastía. ¿Ok? Entonces, esto para los que están haciendo el servicio social de medicina interna en alguna otra parte, o ustedes mismos no sé, en el metro, si hubiera chance o alguna cosa, pues hay que ser juiciosos de qué se puede hacer. Creo que ahora ya empieza a haber angioplastía primaria en el sector público, así sin seguro, y entonces, bueno, habría que considerar esto, ¿no? Ahora, hablando del tratamiento médico en síndromes coronarios agudos en general, y esto aplica para infarto agudo del miocardio, todos los pacientes que llegan con un infarto agudo del miocardio, todos tienen que recibir aspirina, doble integración plaquetaria con eh, un inhibidor P2Y12 que puede ser clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, que luego los muy puristas cardiólogos podrían decir que cuándo le daríamos el prasugrel al paciente o el ticagrelor, pero podemos hablar de eso después en otra clase. Pero bueno, doble integración plaquetaria, anticoagulación, que puede ser con heparina sódica, perdón, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux o vivaluridina, ¿ok? Y además de esas tres cosas, estatinas. Muy bien. Las otras cosas es, si no hay contraindicación, se pueden dar betabloqueador en el momento así en agudo, si no hubiera una contraindicación. Y luego, bueno, medicamentos para el dolor, que pueden ser nitratos o puede ser un derivado opioide que ya no usamos morfina propiamente, pero bueno, bupigeno, alguna cosa subcutánea. Ese es el tratamiento que todos recibirían los pacientes con infarto con elevación del segmento ST. ¿Por qué no usamos tanto heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, aquí en el hospital? Porque como sabemos que el paciente va a pasar inmediatamente a hemodinamia, entonces sí hay un tema con que el paciente reciba primero anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y luego darle heparina no fraccionada en la sala de hemodinamia. Y ustedes dirían, ¿pero por qué le van a dar heparina
si ya le dieron heparina de bajo peso molecular. Bueno, porque no está 100% claro que la heparina de bajo peso molecular inhiba bien la coagulación con los materiales de los cateterismos, con los catéteres y las guías y los balones y todo. Entonces, el manejo ahí ideal es con heparina. Pero entonces hay un tema de que si cruzas las heparinas, esto también podría favorecer la trombosis. Entonces, por eso tratamos de no cruzar las heparinas. Pero si estás en un lugar donde te llegó el paciente, te infarto con elevación del ST, lo vas a trasladar a otro lugar, ponle heparina de bajo peso molecular, aspirina, clopidogrel o prasugrel o ticagrelor, estatinas de alta dosis y lo trasladas, ¿no? Entonces, infarto con elevación del segmento ST, como se fijan en el algoritmo, no hay otra cosa más que reperfusión. Y entonces puede ser con angioplastia primaria o con terapia fibrinolítica. Hablando de la terapia fibrinolítica, es indicación 1A en todos pacientes con síntomas de isquemia menores de 12 horas y con elevación del segmento ST persistente, ¿ok? Que claro, eso hablando de terapia de reperfusión. La terapia con angioplastia primaria se recomienda sobre fibrinolisis dentro de los tiempos adecuados, ¿ok? Y si no se puede hacer una angioplastia primaria en un tiempo seguro, entonces se recomienda una terapia con fibrinolítico dentro de las primeras 12 horas del inicio de síntomas en pacientes que no tienen contraindicaciones, ¿ok? Entonces, angioplastia primaria es clase 1A siempre, y la fibrinolisis es clase 1A si es que no hay posibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea en las primeras de 120 minutos. Y todo eso, estamos hablando de la fase inicial del infarto que va de las 0 a las 12 horas. Obviamente, mientras mayor tiempo haya pasado, la fibrinolisis menos efecto va a tener, ¿no? Para que tengan una idea, la tasa de reperfusión de fibrinolisis en promedio es del 50% de abrir la arteria. O sea, es bastante baja. ¿Ok? Y el problema de fibrinolizar a un paciente, de trombolizar a un paciente y que no se reperfunda, es que ahora ya existe un ambiente protrombótico que a la hora que pongas el stent, se puede trombosar el stent. Por eso tratamos de evitar la fibrinolisis. Reducen la lesión miocárdica, la morbilidad y mortalidad en las primeras horas tras un infarto con elevación del DST, el riesgo hemorrágico, incidencia de hemorragias cerebrales del 0.5 a 1%. Hay una alta incidencia de fallo de repermeabilización, o sea, de falla de repercusión. 5 a 25% de los pacientes con reapertura inicial satisfactoria sufren una reoclusión por persistencia de una estenosis residual significativa. Entonces vean la tasa, que esto no es nada despreciable. Hasta una cuarta parte de los pacientes pueden tener una reoclusión aunque hayan reperfundido. Metaanálisis han demostrado la superioridad de la intervención coronaria percutánea en lo relativo a mortalidad a las 6 semanas y al año, con reducciones relativas del 34 y 24% respectivamente, y reinfarto o ictus a las 6 semanas. Entonces, esto es independiente de que sí haya reperfundido el paciente. Por eso, insisto que tratamos de evitar la fibrinolisis. La angioplastia primaria es una intervención del vaso causante del infarto durante las primeras 12 horas de la presentación, con o sin implantación de stent y sin tener previamente terapia trombolítica u otro tratamiento. La angioplastia facilitada, por otro lado, la angioplastia de rescate son angioplastías que se hacen después de fibrinolisis. La intervención coronaria percutánea es preferible en todos los pacientes por debajo de 12 horas del evento agudo. Entonces, estas son las recomendaciones de intervención coronaria percutánea primaria en pacientes con síntomas de isquemia. Si está presente alguno de los siguientes datos, que es inestabilidad hemodinámica o choque, dolor persistente, arritmias que pueden atentar con la vida o paro cardiorrespiratorio, complicaciones mecánicas, falla cardíaca o cambios del segmento ST o de la onda T dinámicos, ¿ok? Sube el ST y luego baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Entonces, eso es una indicación para una angioplastía. El tratamiento antitrombótico con antiterapia antiplaquetaria es que hay que dar un inhibidor P2Y12 como adyuvante de la terapia aspirina. La aspirina siempre debe estar en el tratamiento, o sea, estas dos cosas son clase 1. Y en la terapia de anticoagulantes puede ser, se recomienda en todos los pacientes durante la intervención coronaria percutánea, se recomienda, y existe
o sea, en pacientes que tienen trombocitopenia inducida por heparina, la bivaluridina es una buena opción porque su efecto dura poquito y luego se quita y no tendrías el problema de la trombocitopenia. Hablando de trombolisis, bueno, ya dijimos que es la estrategia recomendada, sobre todo, o sea, cuando es la estrategia recomendada, se recomienda inclusive en el ámbito prehospitalario y se debe hacer con tenecteplasa, alteplasa o relteplasa. Y se puede considerar una dosis, media dosis en pacientes de mayores de 75 años de edad. Y esto es súper importante, que además sí se tiene que dar la doble integración plaquetaria. Y lo último importante de la trombolisis es esto, que todos los pacientes que se trombolizan, todos se tienen que anticoagular, ¿ok? Todos tienen que tener heparina, infusión de heparina al mismo tiempo que los estás trombolizando. O viene enoxaparina, pero todos tienen que estar anticoagulados, además de trombolizados, ¿ok? Bueno, y lo último es que todos los pacientes que tengan trombolisis, sea exitosa o no sea exitosa, todos tienen que ir a cateterismo después para ver dónde está la lesión que fue la culpable del infarto y ponerle un stent. O sea, aunque sea tardíamente, pero todos tienen que ir a hemodinamia. Las dosis de trombolisis no me voy a tener aquí, las dosis de anticoagulación tampoco me voy a tener aquí, para eso tenemos otras formas de aplicación. Imagen, haremos un eco de emergencia, si el paciente está en choque, haremos un eco durante la hospitalización, después de la angioplastía, si tenemos sospechas de que el paciente está en insuficiencia cardíaca, pues para ver la función ventricular, la función del ventrículo derecho, para ver si hay complicaciones mecánicas que podrían estar haciendo que el paciente esté en insuficiencia cardíaca. Y si no pasa nada de esto y el paciente está como mago, le podremos hacer entonces un eco 6 semanas después para evidenciar si el paciente realmente quedó con insuficiencia cardíaca o no, porque eso podría dictar cómo le vamos a dar el tratamiento a futuro, si le vamos a dar pastillas para insuficiencia cardíaca o nada más pastillas para cardiopatía isquémica, o bien si el paciente pudiera necesitar un desfibrilador o alguna otra cosa. Estrategias para no olvidar en angioplastía primaria. Bueno, cuando en el momento del diagnóstico de infarto, monitoreo con electrocardiograma, avisar ¿cómo se llama? Al sala de cateterismo, dar la carga de aspirina, dar la carga del otro antiagregante plaquetario, darle heparina, dar oxigenación cuando la oxigenación baja menos del 90%. Si está arriba del 90% no hay que dar oxígeno. Dar beta bloqueador intravenoso si el paciente lo permite y puedes darse opioides o un tranquilizante si el paciente también lo requiere. Una vez que se cruza la guía, entonces en algunos casos se puede utilizar glicoproteína 2B3A, que ya no lo tenemos en México, y utilizar sobre todo un stent de nueva generación a la hora de hacer la angioplastia. Todo esto debe ocurrir en los primeros 90 minutos. Y en las siguientes 24 horas, se puede regresar a su centro de referencia, se dan estatinas de alta dosis, betabloqueador vía oral, sobre todo si el paciente está en falla cardíaca, inhibidor de la ECA, sobre todo si el paciente está en falla cardíaca, ¿ok? Después también se puede hacer un eco de rutina en las primeras 24 horas o antes del alta. Obviamente la doble antiagregación plaquetaria va a continuar y se puede dar un inhibidor de mineralocorticoide si el paciente está en insuficiencia cardíaca como espironolactona. Bueno, esto es un poco lo mismo. Complicaciones de infarto, pericarditis en el 14%. Esto hay que tener el nivel de sospecha, saber que el paciente puede tener pericarditis, porque si no lo sabes, te puedes asustar que se está reinfartando, o bien se te puede pasar el diagnóstico. Y entonces hay pacientes que se van del hospital con colchicina, y eso es muy interesante porque la colchicina es un gran antiinflamatorio que inclusive se ha considerado dar en infarto, aunque no tengan pericarditis. Entonces, pero sí es muy valioso porque además una pericarditis postinfarto, le querrías dar colchicina pues, de 6 semanas hasta 3 meses en un momento dado. La pericarditis puede ser simplemente por extensión del infarto transmural que toca el pericardio y se irrita, o bien por el síndrome de Dressler que te puede dar de 4 o 6 meses después, que es un fenómeno ahí inmunológico, pero que sigue siendo una pericarditis, ¿no? Entonces hay que pensarlo para hacer el diagnóstico, pedir los exámenes necesarios y hacer el diagnóstico. Puede haber angina postinfarto, o sea, que el paciente siga teniendo a lo mejor cierta oclusión de algunas arterias o que esté reocluyendo con un trombo.
Puede haber propiamente un reinfarto en el 10% de los casos, sobre todo después de trombolisis. Entonces hay que estar al pendiente para meter al paciente en hemodinamia. Puede haber ruptura de la pared libre o bien del septum interventricular, del 1 al 4% de las veces, pero que tiene una altísima mortalidad. ¿Cómo se sospecha la ruptura, por ejemplo, del septum interventricular? Con deterioro importante del paciente, como que cae en falla cardíaca, como que tiene edema de pulmón, o como que está haciendo una especie de taponamiento cardíaco, se hipotensa, y le oyes un soplo en barra aquí en el mesocardio, y ese es el diagnóstico para hacer, es como se hace el diagnóstico. Normalmente la ruptura del septum interventricular sucede horas después del infarto, inclusive, incluyendo de la reperfusión, ¿eh? Entonces, pero si un paciente le dieron trombolisis y ahí lo tienes en observación, a ver cuándo le hacen el cateterismo y de repente 8 horas después se te descompensa, probablemente es porque se rompió. El taponamiento sucede un poco más con la ruptura de la pared libre, pero también sucede y puede haber, obviamente, hay taponamiento cardíaco, insuficiencia mitral aguda que hace que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca, que esto daría todavía más frecuentemente edema agudo de pulmón, e insuficiencia cardíaca y síndrome de bajo gasto son complicaciones así de mediano plazo. Y bueno, obviamente el infarto del ventrículo derecho con los infartos inferiores, que eso puede ser a veces muy difícil de tratar y el paciente se puede morir solamente por eso. Muy bien, no pensé que iba a terminar a tiempo, creo que fue un poco demasiado rápido, pero si hay alguna pregunta, pues este podría ser un buen momento, y si no, siempre puede ser un buen momento que me escriban o me llamen si tienen alguna duda, pero entonces no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Entonces, a todos los pacientes les van a tomar como quiera enzimas, y si tiene elevación del segmento ST, la elevación enzimática tiene que ver con el pronóstico, ¿ok? Hay que saber que un paciente, por la pura angioplastía, va a tener elevación de troponinas, pero el chiste es ver si esa elevación de troponinas es un infarto o no. De hecho, se me olvidó, no lo puse completo esto, pero la definición universal de infarto habla de infarto tipo 1, que es cuando se rompe una placa, infarto tipo 2, cuando no hay una placa rota, sino que puede haber un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, como con anemia, cuando hay espasmo coronario, etc. Eh, eh, Número 3 es asociado también a desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. 4 es asociado a procedimientos, o sea, bueno, 3 es de erosión de la placa, 4 es asociado a procedimientos de hemodinamia y 5 es asociado a cirugía. Entonces, los pacientes con una angioplastía pueden tener como complicación un infarto, y entonces eso se diagnostica también con la elevación de las troponinas. Entonces hay que estar también al pendiente de eso. Ok. Bueno, entonces, dolor sospechoso de isquemia, hay que tomar un electro siempre, hay que ver si tiene elevación del ST. Si no tiene elevación del ST, ya es otro algoritmo, ¿ok? Si no hay elevación del segmento ST, dices, oye, no es que no tenga un infarto agudo, solamente que no es un infarto con elevación del segmento ST. Y entonces es otro algoritmo, pero el tratamiento médico sigue siendo el mismo. Aspirina, o sea, doble integración plaquetaria, anticoagulación y estatinas. Y luego llevar al paciente a reperfusión. ¿Ok? Aquí me están preguntando sobre... y que posteriormente dejamos anticoagulación y doble antiagregante. Ok. Bueno, entonces, en el infarto con elevación del ST solo damos anticoagulación antes del procedimiento de hemodinamia y durante, digamos, pero ya después ya no damos anticoagulación. Una vez que destapaste la arteria responsable del infarto, el paciente se va de alta nada más con doble antiagregación plaquetaria. Y entonces, por ejemplo, aquí la posibilidad de dejar solo un antiagregante plaquetario y heparina de bajo peso molecular, si le pusiste un stent al paciente, la respuesta es que no. Tiene que tener doble antiagregación plaquetaria. Si nunca pasa hemodinamia, solo se tromboliza como muchas pasan en el metro. Ok, sí, si el paciente se tromboliza eh, durante la trombolisis y durante la estancia en el hospital, tiene que estar anticoagulado. Eso sí es importante. Puede ser con el heparina bajo peso molecular y todo. Cuando se da de alta el paciente del hospital y si solamente se quedó con trombolisis, el paciente no tiene que estar anticoagulado. Solamente ahí se recomendaría dar doble integración plaquetaria, porque la doble integración plaquetaria
es una indicación por tener un síndrome coronario agudo, no solamente por tener un stent. Entonces el paciente se iría a su casa sin anticoagulación, pero con doble antiagregación plaquetaria, aunque sea mayor. Muy bien, pues bueno.